Bueno, vamos a revisar las hojas de estilo en cascada. Recordemos que el HTML me va a permitir incorporar toda la serie de contenidos que tenemos. Las imágenes, los textos, los videos, los audios, etc. Pero cuando nosotros trabajamos con el HTML, revisábamos que era un poco limitante el colocar los elementos, la diagramación, el tener que repetir muchas veces un atributo o un valor a una etiqueta. Entonces, las hojas de estilo en cascada CSS me permiten como tal al HTML que ya tenemos previamente poder venir y mejorar su apariencia gráfica. ¿Sí? Entonces hay tres formas de poder incorporar el HTML. La primera, pues recordemos que siempre que vamos a crear un sitio desde cero, vamos a crear el sitio como tal, la carpeta local, ¿sí? Entonces nos vamos hasta sitio, nuevo sitio, escribimos, en mi caso va a ser, el sitio se va a llamar hojas de estilos, que es el tema del día de hoy, CSS. Recuerden que nosotros acá podemos venir y crear automáticamente una carpeta. En mi caso aquí se va a quedar en el escritorio, pero tengo una previamente que se llama Booster. Entonces la voy a eliminar y la voy a crear desde aquí. Voy a llamar sitio CSS, ¿no? Para simplemente el tema de hoy. Le decimos guardar. Como tal me va a configurar la carpeta en el escritorio. Paso básico, nueva carpeta, CSS, clic derecho, nueva carpeta, la otra que se recomienda que es la carpeta de emails y crear el archivo de index. ¿Listo? Siempre revisar, por favor, que tengan la extensión, ¿sí? Siempre la extensión. Bueno, entonces, clic derecho, abrir y tenemos nuestro archivo de index. Entonces, cuando nosotros vamos a crear, adicionar el CSS, debemos tener en cuenta que hay tres formas de poder vincularlo, ¿sí? Entonces, voy a utilizar una etiqueta, que es una etiqueta contenedora, div. Recordemos las características de las etiquetas. Debe tener símbolo en menor, nombre de la etiqueta, símbolo en mayor, ¿sí? Etiqueta abierta y etiqueta cerrada, ¿sí? La diferencia entre las dos es el enlace. El contenido que tengamos dentro de la etiqueta abierta y como tal, pues es el contenido que me va a registrar como tal, ¿no? En este caso tengo contenido, el que ustedes ven acá, ¿sí? El contenido. Voy a cambiar por otro tipo para especificar. Entonces, este primer tipo de CSS se llama CSS directo. ¿Sí? ¿Qué características tiene este tipo de CSS? Que es en el que le voy a agregar directamente a una etiqueta, ¿sí? Entonces, vamos a venir, vamos a usar el asistente, me ubico en el, antes del símbolo de mayor, en el símbolo abierto, doy un espacio y aquí me van a aparecer todos los diferentes atributos que yo voy a encontrar. ¿Sí? Voy a disminuir el tamaño del texto. Listo. Entonces, me voy a la penúltimo, doy un espacio, me aparecen a mí todos los posibles atributos y valores que voy a poder colocar a ese bit. La etiqueta ahí tiene una característica y es un contenedor. Entonces, a este le voy a adicionar el CSS. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos la forma de poder identificar el CSS, ¿sí? Se van a dar cuenta que todo lo que ustedes vean que está establecido con la etiqueta style es CSS. ¿Sí? Entonces, en este caso, coloco div style, ¿sí? Es igual y entre comillas colocaríamos lo que es el valor y el atributo. Entonces, en esta etiqueta contenedora, si yo no pongo nada, pues él me va a ocupar el ancho de la pantalla y el alto del contenido, que sería la parte de CSS, ¿sí? Pero yo quiero agregar un tamaño. Entonces, tengo width,
en width, que sería el ancho, hay varias maneras de poder colocarlo. Podemos venir y trabajar el width directamente con porcentaje, es decir, que el ancho ocupe el 100% o el 50% del espacio de la medida real del navegador, ¿sí? O también podemos trabajarlo directamente con medidas fijas, que serían los píxeles, ¿sí? Entonces, en mi caso voy a colocar 500 píxeles, ¿sí? Entonces, etiqueta de CSS, para agregar CSS, atributo, dos puntos, valor. Esta es la parte como más importante con respecto a poder identificar las etiquetas, ¿sí? Después de cada atributo siempre va a ir el valor, ¿sí? Si yo quiero adicionar otro atributo, que en este caso sería el alto, colocaría punto y coma, ¿sí? El alto, que sería height, y una medida. En mi caso van a ser 100 píxeles, ¿sí? Si yo en este caso, punto y coma, es como por recomendación para cerrar esa parte, ¿no? Si yo en este caso reviso, estoy trabajando en la vista de diseño, ¿sí? Me va a aparecer a mí que tengo el ancho, que es lo que ustedes ven acá, de 500 por un alto de 100 píxeles, ¿sí? Como tal, en la vista en vivo me va a permitir cómo se vería en el navegador. En el navegador pues no se vería nada, porque como tal tiene un ancho, tiene un alto, pero no tiene ningún tipo de borde ni color, ¿sí? Entonces, para agregar el color, simplemente voy a agregarle la etiqueta background color, y hay dos maneras de poder agregar el color, ¿sí? Background color, directamente con el selector, que es donde venimos y elegimos dentro de la paleta todos los colores que son hexadesimales, ¿sí? Y eso sería todo, ¿sí? Entonces, en este primer tipo de CSS se conoce como CSS directo, me permite modificar únicamente una etiqueta. La manera de utilizar o lo recomendable para utilizar este tipo de CSS es cuando lo que yo voy a realizar no se va a repetir, ¿sí? En este caso tengo una etiqueta que es única, entonces si tengo que después modificarla, solamente voy a poder modificar esta etiqueta. Si tengo un contenido donde, por ejemplo, tuviera 20, 50 div, no sería esta la manera recomendable, pues porque tendría que modificarla una por una, ¿sí? Entonces, primer tipo de CSS, CSS directo. ¿Qué me modifica? Directamente la etiqueta que estoy usando. ¿Listo? Voy a explicar el siguiente tipo de CSS. El siguiente tipo de CSS se llama CSS indirecto, ¿sí? Pero está dentro del documento. Recuerden que este texto que tengo acá, aquí podemos incluir imágenes, texto, audio, cualquier tipo de contenido, ¿sí? Para este segundo ejemplo voy a utilizar más div. Simplemente voy a venir y voy a colocar 3 div. Bueno, recomendación, no dejemos esto sin título, por favor. CSS. Entonces, en este segundo ejemplo tengo como tal 3D. Tiene el mismo contenido, pero recuerden que esto no va a afectar que es el mismo contenido, ¿no? Puede ser más y otro CSS. ¿Sí? Tengo 3D como tal. ¿Sí? D1, D2 y D3, ¿no? Ahí están. Bueno, si yo quisiera en este caso modificar, lo podría hacer de la misma manera que con el tipo SS directo. ¿Cuál sería la desventaja? Que si yo necesito que los tres tengan la misma medida o tengan los mismos atributos, voy a tener que modificar uno, luego el otro y luego el otro. Entonces, para el siguiente tipo de CSS, que es CSS indirecto, vamos a ubicarnos dentro de la etiqueta head. ¿Sí? Dentro de la etiqueta head. Entonces, símbolo de menor, ¿sí? Recuerden, la etiqueta style me va a permitir vincular el CSS, solo que en este caso, como no se lo estoy aplicando a una etiqueta, la voy a utilizar de la misma manera normal que la utilizamos. Etiqueta abierta, etiqueta cerrada, ¿sí?
Entonces, en este siguiente tipo de CSS va a haber un cambio un poquito más grande. Y es, dentro de la etiqueta style voy a colocar el nombre de la etiqueta que voy a usar. En nuestro caso, pues solamente tenemos dos, o el body o el div, ¿sí? Entonces voy a utilizar el div. ¿Sí? Entonces, pongo el nombre de la etiqueta que quiero modificar. Recuerden que es cualquier tipo de etiqueta, párrafo, imagen, enlaces, cualquier tipo de etiqueta HTML la vamos a poder nombrar, ¿sí? Entonces, el cambio radica acá en que nombro la etiqueta, luego adiciono los símbolos de corchetes, ¿sí? Pero la forma de adicionar CSS es igual a como el ejemplo anterior. Vamos a colocar el atributo, que en mi caso voy a repetirlo, que sería el ancho, ¿sí? Otra vez, 500 píxeles, ¿sí? Si quiero adicionar más atributos, punto y coma, voy a adicionar un alto, ¿sí? Punto y coma, y voy a adicionar un color de fondo. Hagamos color. Puedo, hace un momentico, utilicé el selector de color. También en CSS tenemos una adición de colores un poco más grande que en el HTML. Si se saben el nombre en inglés, pues perfectamente lo podemos colocar, ¿no? Da exactamente lo mismo. Listo, adición. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio que estamos viendo en este caso? Que este tipo de CSS no me va a modificar únicamente una etiqueta, me va a modificar todas las etiquetas. Si hacemos una relación con respecto a las partes y un sitio web y una página web, entonces con etiqueta directa me permite modificar a mí lo que es una etiqueta, únicamente una. Con el CSS indirecto dentro del documento me permite modificar las div o modificar la página como tal, ¿sí? Entonces, este tipo de CSS es mucho más fácil de poder usar, ya que no tenemos que repetir desde cero cada uno de los atributos y como tal me utiliza más etiquetas, ¿sí? Voy a venir para explicar el tercer tipo de CSS, ¿sí? Este tercer tipo de CSS es el que más nosotros vamos a usar, ¿sí? Se llama CSS indirecto, pero la diferencia de este es el que se llama fuera del documento. Fuera del documento. Nosotros desde que iniciamos en la construcción del sitio web, ¿sí? Estamos usando o creando, perdón, más bien, una carpeta que se llama CSS, que hasta el momento no la hemos usado, ¿sí? Entonces, tercer tipo de CSS. Este CSS externo es el que me va a permitir a mí poder venir y modificar no solamente una etiqueta o no solamente las etiquetas de la página, me va a permitir crear las o modificar las etiquetas de todo el sitio web que esté vinculado, ¿sí? Entonces, básicamente se llaman hojas de estilo, es porque al igual que cuando trabajamos en InDesign, me permite poder venir y colocar todos los estilos y después únicamente cambio un estilo y se va a modificar en todas las páginas que esté relacionado, ¿sí? Entonces tercer tipo de CSS tiene la siguiente característica. Primero voy a guardar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este momento lo único que tengo creado son tres divs, ¿sí? Con tres textos, tres textos. Para este siguiente paso, lo que voy a hacer es que voy a crear el CSS, ¿sí? Cuando nosotros vamos a crear archivos de HTML, lo podemos hacer directamente desde aquí, con nuevo archivo, y me queda a mí lo que es el HTML. Pero cuando voy a crear CSS, esta opción no me sirve. Entonces voy hasta la opción archivo, nuevo, ¿sí? CSS, y le digo crear. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que el CSS como tal no tiene ni la opción dividir ni diseño. El CSS es únicamente un código, ¿sí? Al igual que al inicio del HTML, aquí me está indicando el UTF-8, que es el formato para poder colocar cualquier tipo de símbolo en cualquier idioma, el estándar. Y también me está generando un comentario en el que me indica que
el documento que yo tengo es un archivo SSS, ¿sí? Lo que voy a hacer es guardar este archivo. Si está como un libro, ¿sí? Entonces en este caso no está guardado y no tiene extensión. Entonces lo voy a guardar, ¿sí? Archivo guardar como. ¿Y dónde lo voy a guardar? En este caso, pues recuerden que aquí nosotros tenemos nuestro archivo index, nuestra carpeta de imágenes y nuestro archivo SSS. Aquí exactamente en la carpeta SSS es donde vamos a crear ese estilo, ¿sí? Se recomienda como tal crear o adicionar el estilo con el nombre de style, ¿sí? Puede ser con cualquier otro tipo de nombre, pero dentro de los protocolos a nivel internacional es el que se recomienda. Entonces le digo guardar, ¿sí? Actualizo aquí y miren que ya tengo mi archivo de style, ¿sí? Como ya lo tengo aquí, lo voy a cerrar. Simplemente. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Tengo un archivo HTML, tengo un archivo CSS que está en blanco, no tiene ningún tipo de contenido, solo lo guardé. La parte importante acá es que esté guardado dentro de la carpeta CSS. Lo siguiente que voy a hacer es vincular ahora este CSS que está acá a mi documento. Hay varias maneras de poder crearlo. Una de tantas sería simplemente, como ya está guardado, le digo archivo, adjuntar hojas de estilo, examinar, busco mi carpeta local, aquí está, esta CSS que ustedes ven acá, es la misma que encuentro aquí. Adiciono CSS, aceptar, aceptar y eso es todo, ¿sí? Entonces automáticamente aquí ¿qué va a pasar? Me vinculo, ¿sí? Revisemos la etiqueta, qué características tiene. Entonces el link como tal es la etiqueta que me está indicando que estoy haciendo un link o una vinculación al archivo, ¿sí? El href css style me está indicando el lugar en donde estoy haciendo la referencia. El css pues es nuestra carpeta que se encuentra acá, y el style.css es el nombre del archivo y la extensión, ¿sí? Luego tenemos dos etiquetas más. El real style sheet como tal, ¿sí? Me va a permitir a mí decirle al contenido que voy a crear que lo que voy a hacer está destinado para la web. Y por último, el tipo de archivo que voy a vincular, que es un archivo SSS, ¿sí? Hay que mirar una cosa aquí. Voy a quitarlo un momentico para que noten este cambio, ¿sí? Lo voy a simplemente a cortar. Nosotros como tal, ¿sí? Tenemos aquí en la parte superior index, ¿sí? Nosotros trabajamos con lo que es el HTML, pero quiero que se fijen en la parte de aquí debajo del index, y es que cuando yo vinculo el CSS, esta parte que nosotros tenemos acá, que era lo que siempre nos aparece, ¿sí? Cuando yo vinculo el CSS, que está por fuera, y actualizo dando clic aquí en la parte blanca, miren que aquí debajo va a haber ahora dos cambios, ¿sí? Entonces, el código fuente es lo que nosotros venimos trabajando normalmente, el HTML, ¿sí? Pero me agregó una nueva pestaña, que es el style. Aquí en el style, por eso fue que les dije que lo cierre, ¿sí? Me permite venir y vincular el CSS. ¿Qué se recomienda acá? Que cuando yo haga cualquier tipo de cambio acá o lo guarde de esta manera, él también se va a guardar. O sea, no tengo que abrir como tal el estilo CSS, sino que él mismo se va a guardar, ¿sí? Entonces, esta es la tercera forma, cómo vincular un CSS directo. Hay que tener en cuenta que este tercer tipo de CSS es el más usado, ¿sí? El que si ustedes van a abrir un sitio web es el que ustedes van a poder encontrar generalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este, por ser externo, me permite venir y modificar todos los archivos. ¿Me explico? La forma de colocar el CSS. Entonces recordemos, hasta el momento yo simplemente tengo dos etiquetas, body y div, ¿no? Entonces voy a ir al style y al igual que con la versión anterior, creo nombre de la carpeta, ¿sí? Creo los corchetes y pongo el atributo. Voy a repetir exactamente el atributo anterior. Div, 500 píxeles, punto y coma, ok, que sería el alto, 100 píxeles,
punto y coma, y un color de fondo, ¿no? Ya revisamos que hay varias maneras de colocar el color de fondo, ¿sí? Entonces voy a simplemente colocar background color y voy a escoger uno de estos colores que se encuentra aquí. Para que no sea tan notorio, azulito, listo. Entonces, ¿cuál sería el cambio con respecto a los otros tipos de CSS? Básicamente lo mismo, nos modificó uno, ¿sí? Y al modificar un div, me está modificando todos los del div. El cambio consiste en lo siguiente, y es, pues en un sitio web generalmente no va a tener una sola página. Entonces voy a crear otra página. Voy a la carpeta raíz, clic derecho, nuevo archivo, ¿sí? Recuerden que el único que se llama index es el primero. Doy doble clic y abro ese archivo, ¿sí? En este archivo voy a hacer un cambio. Y es que solo voy a tener dos div, ¿sí? En el archivo 2. ¿Sí? Dos div. Listo, ¿sí? Tengo dos div como tal. Pues como nosotros sabemos, esto es simplemente un texto, ¿no? Entonces si yo quiero puedo venir y decirle archivo, adjuntar hoja de estilo y los atributos, o simplemente, como yo ya sé que me funcionó, simplemente lo copio al 2 y lo pego. ¿Sí? Lo pego. ¿Qué va a pasar acá? Pues que en este caso estoy vinculando este CSS que se encuentra acá, que es el que tiene estas propiedades. ¿Sí? Entonces, tan pronto yo vengo y vinculo en el documento 2 HTML, estoy vinculando, miren que me apareció, ¿sí? Y también me va a aparecer este mismo, con el mismo CSS. Entonces, a la página 1 y a la página 2 está vinculado como tal el CSS que ustedes ven en este caso. ¿Sí? Tengo 1 y 2. Si por ejemplo yo quisiera que ahora todos los textos de todos los div se encuentren centrados, ya no voy a tener que venir y modificar uno por uno acá, como hicimos. O tampoco venir y con el style que modifique todos. No, yo quiero que se modifiquen todas las páginas que se encuentran dentro de mi documento. Entonces voy a ir simplemente a style. Una forma de poder centrar el texto es el texto que se llama text-align. Text-align center. ¿Sí? Y pues miren que en el documento 2, index, los contenidos se van a centrar, ¿sí? Pero también en el documento 2. Y si tuviera más páginas vinculadas, vamos a hacer un tercer ejemplo. Nuevo archivo, página 3. ¿Sí? Y en esta página 3 simplemente voy a tener un div. ¿Sí? Nada más. De los que tengo acá simplemente voy a tener un div. Porque quiero que me entiendan es de que si yo vengo y vinculo todas las páginas, con una que haga el cambio, se van a modificar en todas, ¿no? Recuerden, tengo que venir y a esa página volver a vincular el CSS. Entonces, 3, vale, ¿cierto? Dentro del head, pego el link, ¿sí? Vinculando este CSS que me encuentro acá y miren que se cambió. Y por ejemplo, en este tercero, yo quiero que aparte tenga un color el texto, ¿sí? Que el color del texto sea blanco. Y miren, hago mi actualización, se modifica en el 3, pero como el 2 también está enlazado al CSS, también se modifica el 2, y como el 1 también está enlazado, que sería el index, también se modifica 1, ¿sí? Entonces, como tal, cuando modifique 1, me va a permitir modificar las tres páginas o el número de páginas que tenemos vinculadas como tal, ¿sí? Entonces, pues esto sería todo por el tema de CSS.